En primer lugar, los síntomas típicos y más frecuentes son la fiebre. En segundo lugar, la tos, que puede ser una tos seca o una tos productiva. Y en tercer lugar, la disnea, que es la dificultad respiratoria. Otros síntomas que se pueden presentar, por ejemplo, son los escalofríos o el cansancio, que están relacionados también con la fiebre. Tenemos también la diarrea, que en algunas ocasiones se puede acompañar con vómitos. Otro síntoma que también puede presentarse es la rinorrea, la congestión nasal. Y menos frecuentes son los síntomas de anosmia, una pérdida del olfato, y la ageusia, que significa una pérdida de la sensación de gusto. También hay pacientes que se quejarán de anorexia, es decir, de falta de apetito, que muchas veces es un síntoma que está relacionado también con la fiebre, está relacionado también con la falta de olfato o la falta de gusto en algunos pacientes. Entonces, estos serían los síntomas típicos o que se presentan con más frecuencia. También podemos tener artromialgias, es decir, dolores articulares y musculares, lo cual también es lógico si hay fiebre o hay otros síntomas que suelen estar asociados con este malestar general. Dejado claro esto, ¿qué síntomas nos pueden hacer pensar que el paciente pueda tener una mayor gravedad y sea preciso derivar al hospital para que se valore si es necesario hacer pruebas complementarias e incluso ingresar? Son lo que se llama signos de alarma. Por una parte, tenemos la fiebre. Si la fiebre dura más de 5 días, siempre entendiendo la fiebre como una temperatura mayor o igual a 38 grados centígrados, entonces habrá que derivar. Si en algún momento el síntoma de la tos se vuelve muy persistente, de forma que incluso dificulta el que puedas comer, este también en sí mismo sería un criterio de derivación. Si la tos se va acompañada de expectoración con sangre, es decir, lo que llamamos hemoptisis, también es otro criterio. En cuanto a la disnea, si se presenta una frecuencia respiratoria mayor a 24 ventilaciones por minuto y la saturación de oxígeno va disminuyendo por debajo de 96 o de 95, se ha de plantear la derivación. Hay que valorar también si el paciente puede hablar con normalidad o vemos que está respirando peor. Esto también dependerá un poco de si la consulta es una consulta telefónica o es una consulta presencial en la que sería mucho más fácil valorarlo. En cuanto a los síntomas gastrointestinales, las diarreas, cuando son exageradas, abundantes, en el sentido de que son más de 10 en 24 horas o empiezan a ser entre 5 o 10 diarias durante los últimos 3 días, también hay que plantear la derivación. Por supuesto, si hay vómitos que son incoercibles repetidos o incluso si van asociados a diarreas, también habría que derivar, sobre todo los vómitos incoercibles. Y por supuesto, si hay una alteración de la consciencia, una alteración del estado de consciencia, de forma que la persona esté confundida o desorientada. En realidad, estos síntomas de alarma que he planteado serían síntomas de alarma o síntomas de derivación para valoración hospitalaria en el caso del COVID, pero también en el caso de cualquier otra patología respiratoria. Hay situaciones que pueden ser intermedias en las que la sintomatología sea más leve, y esto se da sobre todo cuando hay personas con factores de riesgo. Normalmente cuando hay 2 o más factores de riesgo. ¿Cuáles son estos factores de riesgo? Pues que sea una persona de más de 60 años. Otro factor de riesgo es que tenga un problema cardiovascular, como por ejemplo la hipertensión y otras enfermedades cardiovasculares. La diabetes mellitus, el que tenga una enfermedad pulmonar crónica, el que esté en un tratamiento activo por cáncer, enfermos inmunodeprimidos, personas con cirrosis hepática, una enfermedad renal crónica de fase 3 o más, que haya otro conviviente COVID positivo o en el caso de embarazadas. Entonces, si tenemos 2 o más de estos factores de riesgo que he comentado, asociados a síntomas que duran más de 5 días, es importante que lo valore el médico de atención primaria. Entonces, si el seguimiento telefónico nos deja dudas, habría que hacer una visita presencial, con los elementos de protección adecuados. Entonces aquí habría que entrar ya en una valoración un poquito más profunda para ver si cumple criterios de riesgo medio-alto de COVID, que en este caso habría que derivar al hospital, o si el riesgo es bajo y se podría seguir en atención primaria con seguimiento telefónico.